el paper que a mí me tocó es Few Shot Sound Event Detection de Yu Wang, Justin Salomon, Nicholas Bryan y Juan Pablo Bello, que seguro Irán los conoce porque casi hay varios de NYU y bueno, Justin es de Adobe. Entonces, la motivación para este paper es que hay una tarea muy común en audio que es buscar segmentos similares sí, en audios muy extensos. Entonces, por ejemplo, en podcast, encontrar las respiraciones, en las mezclas, seleccionar todos los redoblantes, en el audio ambiental, generalmente son audios pues, de días e incluso de semanas, y entonces interesa encontrar todos los eventos que son similares entre sí. Pero entonces el sistema que están buscando es que con una sola selección del usuario devuelva todos los segmentos. Es decir, que solo tenemos uno o muy pocos ejemplos de la clase que queremos reconocer. Entonces, las características deseadas de este sistema es que no necesite conocimiento previo sobre los eventos sonoros porque no sabemos qué audio nos vamos a encontrar y tendríamos que, o sea, con un enfoque tradicional, tendríamos que darle el conocimiento sobre todos los eventos sonoros para poder encontrar los similares. También que no se necesite un gran número de eventos para entrenar al modelo y bueno, que no se sabe cuántas clases van a haber en el audio. O sea, si llega un audio nuevo, yo no sé si van a existir 10 o 50 eventos diferentes. Entonces, yo no puedo entrenar un modelo con un número de clases fijas, sino que se tiene que adaptar a un número de clases variables. Bueno, entonces el enfoque tradicional para hacer esto sería conseguir un dataset con todos los eventos sonoros que yo quiera reconocer, entrenar un modelo y hacer las predicciones sobre cada segmento de audio, ¿cierto? Pero el Future Learning lo que trata de hacer es construir un modelo que pueda aprender a realizar esta tarea con muy pocos datos. Y aquí la diferencia pues, con los modelos que hemos entrenado hasta ahora es que aquí vamos a entrenar un modelo para que aprenda a realizar una tarea y no a reconocer un número de clases. Es decir, eh, aquí, por ejemplo, hay una tarea de reconocer clases de pájaros. Entonces, viene un conjunto de base o un conjunto de soporte que son, por ejemplo, 3 clases y 2 ejemplos por cada clase. Y aquí en verde eh, hay unos ejemplos con los que vamos a comparar. Entonces, el modelo, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Va a tratar de clasificar cada uno de estos pájaros, perdón, en una de esas 3 clases. Y luego en el otro episodio va a coger otras 3 clases y otros 2 ejemplos y va a tratar de clasificarlos en esos 3. Pero entonces aquí el modelo no está aprendiendo a reconocer clases de pájaros, sino que está aprendiendo a reconocer 3 clases con 2 ejemplos. O sea, está aprendiendo a comparar imágenes, ¿cierto? Y entonces lo que nos permite hacer esto es que ya luego nosotros podemos usar este mismo modelo con unas clases diferentes, pero que sean las mismas. Entonces aquí ya tenemos 3 clases de perros y entonces el mismo modelo que entrenamos para las 3 clases de pájaros nos va a servir para realizar la tarea. Bueno, entonces con este enfoque ellos usaron una base de datos de artículos de Wikipedia que son voluntarios leyéndolos y entonces escogieron un subset que estaba en el idioma inglés
y más o menos tenían 700.000 palabras y 9.000 clases. Lo que hicieron fue, de cada palabra, la resamplearon a 16K y cogieron 0.5 segundos de cada palabra, pero centrada en, sí, sí, ahí dice como Windows Center o algo así, pero es, sí, o sea, como centrada en el medio, pues, o sea, no es los primeros 0.5 segundos, sino los 0.5 segundos de la mitad. Y luego calcularon el espectrograma logarítmico de Mel con estos parámetros: 128 bits, eh, un tamaño de ventana de 25 milisegundos, hop size de 10 milisegundos y un tamaño de FFT de 64, que generalmente esto lo dan en tamaño de muestras, pero bueno, aquí están en tiempo. Y entonces aquí procedieron a hacer este entrenamiento por episodios, que entonces tenían las palabras del corpus de Wikipedia, hacen una selección aleatoria, por ejemplo, aquí de 5 clases de palabras y 2 ejemplos, hacen otra selección del conjunto de query o de búsqueda, que son 16 ejemplos, y estos dos conjuntos entran a esta red que se llama, o sea, un bloque de embeddings, que es a la final es un bloque convolucional, ya les voy a mostrar cómo es. Y entonces, tanto del soporte como del conjunto de búsqueda, salen unos vectores de embeddings, y ellos lo que hacen es, con una función de distancia, comparan entre el conjunto de búsqueda y el de soporte, y lo clasifican con base a la distancia o sea, entre las clases. Y entonces en el otro episodio cogen otras 5 palabras al azar y vuelven a formar el conjunto, y así hasta que entrenan el modelo, que lo hicieron con 60.000 episodios. Entonces, aquí se ve lo que hay dentro del bloque de embeddings, que son 4 bloques convolucionales con un tamaño de kernel de 3x3, batch normalization y un max pool de 2x2. Y dicen que en la última capa ellos variaron el tamaño de max pool para que el número de parámetros estuvieran 320.000 y 300.000. Y luego de estos modelos, compararon varios modelos que usan diferentes métricas de distancia. Entonces, uno usa la distancia de coseno entre cada ejemplo del conjunto de búsqueda y de soporte. Y los prototípicos usan la distancia euclidiana, pero no entre cada ejemplo, sino entre el promedio de los ejemplos de soporte. Y hay una tercera que es una función de distancia que es entrenable, o sea, ahí ya no es fija. Entonces, o sea, a la final lo que aprende el modelo es, como esta distancia es fija, él aprende una representación que le permite separar 5 clases usando este número de ejemplos. Y entonces, bueno, estos son los parámetros con los que lo entrenaron: 60.000 episodios. Y ya lo que realizaron fue variar todos los parámetros de este tipo de modelos. El número de clases, bueno, lo primero es que primero usaron solo 2 clases, porque ellos modelaron el problema de encontrar sonidos similares como un problema binario, en donde los ejemplos positivos son los que yo estoy interesado, o sea, los que el usuario selecciona, y lo negativo es todo el resto del audio. Entonces solo hay 2 clases. Y entonces en esa tarea evaluaron 4 modelos. Y luego variaron el número de clases ya con más palabras, y el número de ejemplos. O sea, porque en Few-Shot Learning yo puedo tener, o sea, hay incluso unos que se entrenan con un solo ejemplo
y aquí, por ejemplo, lo varían hasta 10 ejemplos. Bueno, entonces aquí está lo que les expliqué del cómo modelan el problema del conjunto abierto, que es que no saben cuántas clases van a ver, el audio en que están interesados, que es el positivo, y el resto del audio es la clase negativa. Y, bueno, y una etapa de aumentación de datos que ellos proponen es desplazar la ventana 50 milisegundos a cada lado, y entonces así, con un solo ejemplo que escoja el usuario, tienen otros dos por cada uno. Y finalmente los resultados, entonces, eh, aquí es C como acá, entonces C es el número de clases. Entonces, en estas dos primeras comparaciones es para el problema binario y usando un solo ejemplo y 5. Entonces, aquí el baseline es el Siamese, pero Siamese no es de Few Shot Learning, o sea, no lo entrenan con episodios, sino que es diferente el entrenamiento. Y entonces en todos los modelos les dio que el mejor era Prototypical Networks. Y también que aumentando el número de ejemplos etiquetados, pues subía también la métrica que están usando, que es la área el área bajo la curva eh, de la precisión y el recall. Y entonces sí, hicieron todos estos experimentos de comparación y luego se quedaron con el modelo de Prototypical Networks. Y entonces lo que hacíamos de pasar, por ejemplo, del reconocimiento de aves al de los perros, entonces aquí ya lo que hicieron fue pasar de palabras en inglés a palabras en alemán y en Dutch, en holandés. Y entonces obtuvieron unas métricas similares e incluso mejores que en inglés. Entonces, pues eso dice que el entrenamiento que ellos hicieron no depende del modelo del idioma en donde lo entrenaron. Y luego para el problema de binario, eh, se ve el efecto de aumentar el número de ejemplos negativos. Porque el número de ejemplos negativos, bueno, tal vez eso no lo dije, pero el número de ejemplos negativos, ellos lo construyen seleccionando regiones al azar del resto del audio, porque dicen que eh, las clases positivas van a ser muy dispersas en un audio de larga duración. Entonces, casi que coger aleatoriamente segmentos del audio, casi todas van a ser negativas. Y luego está la estrategia de la aumentación de datos, que pues también se ve que sirve. Una es haciéndolo con el chip de 50 milisegundos y otro con el chip de 100 milisegundos. Y bueno, este era el paper que me tocó. A ver, gracias, pero ¿puedes regresar una? Eh, Sí, sí. Aquí X0, X2, X4, ¿a qué se refiere? Aquí ellos lo llaman como o sea, X0 es sin aumentación de datos. Ah, X2 es que hacen 50 milisegundos hacia un lado, hacia el otro. Y ajá. X4 es que también hacen el aumento 100 milisegundos. Entonces o sea, de un solo ejemplo, se quedan con Ya, o con sea, cuatro el X se palabras. refiere a cuántos más se están agregando. Ah, eso es. Y ahí están haciéndolo sin discriminar todas las palabras y abajo es palabras que tienen específicamente una duración